y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y a las 5:02 de la tarde estamos en Qué Palo es Noticia por Bonita Radio. Bonita Radio. Hoy casi exclusivamente vamos a hablar de la expresión de comunicación pública del gobierno de Puerto Rico con la colega y amiga Brenda Reyes Tomasini. También vamos a hablar del condominio Sol y Playa y el tutazo que le ha dado la Junta de Planificación. Hacía mucho tiempo que yo no leía un documento tan completo sobre un análisis de un asunto exclusivamente del tracto que siguió el permiso de construcción o reconstrucción. Bueno, es una construcción, pero iban a rehabilitar y a agrupar los elementos de su área recreativa allí en el condominio Sol y Playa, en la playa Los Almendros de Rincón. Vamos a hablar sobre esto, pero también vamos a hablar sobre brevemente los extremos que nos parecen que van a ser los próximos fogones del gobernador Pedro Pierluisi. Lo que después de 9 horas que Bonita Radio sacara a relucir, que en el conflicto obrero patronal allí en Los Muelles había un donante del gobernador Pedro Pierluisi, por arte de magia se resolvió el conflicto y le dieron 45 días para volver a sentarse y las partes pactaron para volver a manejar las cargas allí, mercancías internacionales, allí en el muelle de San Juan. Vamos a hablar sobre eso breve al final de este programa, porque mañana traigo un análisis completo, sobre todo desde el punto de vista de dónde estaba hoy Noelia García Bardales y con qué cara le habló por 13, 14 minutos a los periodistas y salió corriendo antes de que alguien le hiciera la pregunta a ella y a los presuntos implicados. Siempre, gracias por estar. Ustedes están todos por ahí. Iván Hernández, Ángel Gabriel, Ivonne Padua. Iván dice, me indicaron que los federales pidieron toda la documentación del caso de Playa de Rincón, después que Nidia Velázquez lo solicitó, y de pronto todo el mundo sabe que es ilegal y detienen el proyecto. Exactamente, Iván Hernández. De eso y otras cosas vamos a hablar en breve, pero también tenemos una entrevista con el ingeniero, presidente del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Alicea Flores, Juan Alicea Flores. ¿Por qué? Porque en esta controversia está metida la conducta de un ingeniero. Y la Junta de Planificación le pidió a su división legal que le remitiera todo al Colegio de Ingenieros para que hiciera la investigación correspondiente, si hay causa o no de manejar alguna conducta antiética, incluso puede tener consecuencias legales. Más allá de una conducta antiética, el ingeniero que aprobó, que le presentó la evidencia, supuesta evidencia, a la Junta de Planificación para la que emitieran el permiso. Vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales. Hoy el día ha sido difícil. En la dirección PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. También estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Bonita Radio también se reproduce en podcast, iVoox, iTunes y Spotify. Siempre en YouTube, cuando termine este programa, estamos en una premiere y allí se quedan todos nuestros programas en el canal de YouTube. Gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa y a la cooperativa de Vega Alta. Por ahí vienen informaciones interesantes de lo que está pasando con las cooperativas. Ya empezaron con las cooperativas de las trabajadoras de la montaña, Industria de la Aguja en Utuado y en Comerío. Ayer hablamos extensamente de esto y ayer tuvimos por teléfono a Mariali González, la vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, que nos dio información de lo que está pasando allí, de lo que ocurrió en esa reunión y de lo que supuestamente se comprometió PRITCO, la división, el Departamento de Desarrollo Económico y su Oficina de Fomento Industrial. Importante,
porque esto no se acaba. Pero antes de empezar la entrevista con el ingeniero Alicea Flores, yo quisiera darle la bienvenida a la amiga Brenda Reyes Tomasini, porque la sacamos un poco del aire porque pensamos que no nos iba a dar tiempo, pero el ingeniero nos va a llamar en 7 minutos. Y por lo menos, Brenda, además de las buenas tardes, ¿qué clase de fogón prendió el de Rincón? Tienes, tienes que activarte el micrófono porque estabas en mute. Pues ahora sí. Ahora sí. Fogón en Rincón, fogón en los muelles y fogón en la fortaleza. No, es una cosa que yo decía, Brenda, anoche sobre todo, porque hay una información que tú, pues, te dije que era importante, pero que no la voy a poder tocar en profundidad. Y es el asunto del donante que descubrimos aquí en Bonita Radio que tiene el gobernador Pedro Pierluisi como parte de la empresa que tiene el conflicto obrero patronal que no ha dejado que fluyan las mercancías en el muelle de Puerto Nuevo. Eso nada más es un super fogón. Y anoche yo pensaba, ¿qué más es lo que vamos a descubrir? Porque todo encaja. Yo hacía el esfuerzo por ver de qué manera esto era importante con relación al contexto de ese conflicto. Cuando inmediatamente a las 11 de la noche sale el donante a decir gracias Pedro Pierluisi porque le enviaste esa carta al presidente Biden. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que aquí nadie se cuida las apariencias? Aquí nadie se acuerda que ese hombre le dio en febrero del 2021 $1,500 al comité político de Pedro Pierluisi. Pues mira, Carmen Enid, hoy quiero hablar un poco de los estilos de comunicación y de las entrevistas más recientes del gobernador, porque si las podemos analizar y contextualizar, tal vez podamos entender cuando veamos al gobernador en sus próximas apariciones públicas. Hoy tuvimos a doña Noelia García Bardales en una conferencia de prensa de las imágenes que estuve viendo ahora recién en la tarde. Insisto que el gobierno tiene que ponerse las pilas en su estrategia de comunicación porque cada día lucen más desorganizados. Y la palabra es desorganización. Es muy desorganizado. Tú no puedes tener múltiples mensajes ni múltiples portavoces dentro de una gestión de gobierno porque la parte más importante es tener un solo mensaje para que el pueblo pueda entender. Nosotros no debemos olvidar que las políticas de un gobierno se deben comunicar en una sola línea, no deben ser múltiples. No, si ni siquiera puedes gestionar una sola línea, menos vas a poder gestionar ni dos ni tres. Y yo creo que eso es parte de lo que ha sido uno de los desaciertos más grandes del gobernador Pedro Pierluisi en las últimas semanas. Mira, es parte de lo que una se cuestiona porque obviamente pues una también piensa en esa parte donde ha estado en algún momento. Yo he tenido que manejar crisis quizás peores que las del gobernador en términos de una persona que en un momento dado tuve por lo menos 2 casos cuando me dediqué a eso en un tiempo, eh, pues era acusado de un delito alrededor de su corporación. Y obviamente pues son casos difíciles, ¿verdad? Los casos a nivel judicial, atender la opinión pública, porque eran casos de opinión pública. No eran políticos, porque yo, gracias, nunca tuve, me llamaron en 2 ocasiones y nunca tuve, decliné porque no me interesa. Pero son casos duros, ¿verdad? Son situaciones difíciles. Pero yo pensaría, Brenda, que cuando tú llegas a ese nivel, el gobernador, tú has dicho en muchas ocasiones, se supone que tenga experiencia en la vida pública. Sí. Lo primero que hace, lo que primero que yo haría como ayudante, persona de prensa o persona de comunicación estratégica de un político del Partido Nuevo Progresista sería tener
siempre en mi cartera un disco duro con toda la gente que le dio chavo. O sea, tú, tú no puedes tener, porque ellos se han dedicado a tener donantes, inversionistas políticos, al igual que el Partido Popular en menor escala, pero también lo han hecho. Sí, Inversionistas políticos que después participan de los proyectos gubernamentales. Entonces, ¿cómo es sí, posible que tú tengas a un gobernador que tiene 400, 500 fogones prendidos en el asunto del servicio de energía, en el asunto del redesarrollo de las costas y de los permisos ambientales, en el descalabro del Ejecutivo, que no hay una agencia que funcione? Y sí, y encima tú de sabes, eso hay un conflicto obrero-patronal y tú lo vas a poner a decir que que le envió una carta al presidente Biden para que lo ayude, porque es que el gobierno de Puerto Rico no tiene mano para eso, no tiene sí. garras. Una de las cosas que más me sorprende, Carmen Enid, y se la comentaba a mi compañero ayer, es que Pedro Pierluisi es abogado y no es un abogado cualquiera. Pedro Pierluisi tiene experiencia de bufete. Pedro Pierluisi tiene experiencia dentro del Departamento de Justicia, fue su secretario. Pedro Pierluisi tiene experiencia como comisionado residente y ha trabajado en la esfera federal. ¿Tú esperarías de una persona como Pedro Pierluisi tener un estilo de comunicación tan diáfano como el del nuevo jefe del FBI en Puerto Rico, que ya dijo que se montaran en la guagua, que no Exacto. esperen mucho, que se monten en la guagua? Entonces tú puedes pensar, bueno, este es un estilo de comunicación, el de el FBI, ¿verdad? Dista mucho del estilo de comunicación de Pedro Pierluisi. Y lo hablábamos tú y yo esta semana, que te comenté lo de los asuntos de los estilos de comunicación, pero mira, el gobernador transita en dos estilos de comunicación. Hay cuatro estilos de comunicación: el comunicador pasivo, el comunicador pasivo-agresivo, Ujú. el comunicador agresivo y el comunicador asertivo. El gobernador no es comunicador asertivo. Él baila entre el comunicador agresivo y el comunicador pasivo-agresivo. Cuando lo vimos hace 6, 7 días en una conferencia de prensa con Bonita Radio hace exactamente una semana, él estaba en el estilo de comunicación agresiva. Ujú. Y lo vimos esta semana en unos programas de televisión donde las entrevistas parecen ensayadas, porque es un ensayo y él se ve hasta ficticio, luce raro, pero entra en un estilo de comunicación que se conoce como pasivo-agresivo. ¿Y cómo tú sabes que es pasivo-agresivo? Porque la boca, el lenguaje, la ejecución de él dice una cosa y su cuerpo dice otra. Y ahí es donde tú automáticamente pones la diferencia, muy distinto al gobernador que vimos en la conferencia de prensa la semana Sí. pasada con Bonita Radio, donde lucía sumamente agresivo, con un tono de voz, yo diría que exagerado, mucha gesticulación, la postura un tanto intimidante, él y su persona de prensa en una actitud antagónica con tu persona. No querían que hubiese un cuestionamiento de las opiniones, interrupciones. Esto es bien característico del estilo de comunicación reactivo slash agresivo. Entonces lo vemos en un programa de televisión, en unas entrevistas, como digo yo, por encargo, donde no es directo, trata de lucir agradable, porque él trata de lucir simpático y habla con esta voz tan ensayada, pero su cuerpo dice otra cosa. Su cuerpo está totalmente agresivo. Hay mucha gesticulación con las manos. Yo hablo mucho con las manos. Ujú. Eh, y entonces su cuerpo decía una cosa Estamos, y luego él decía otra. Pero no, te estamos, ensayado, lucía totalmente ensayado. te estamos perdiendo. No sé, parece que está un poquito, pero ya estamos bien, ya estamos aquí. Mira, Ok. eh, tú dices el asunto de la experiencia de abogado. Yo voy a hacer un comentario que hace mucho tiempo
lo aprendí y que hasta el momento no me ha fallado. Pedro Pierluisi ha sido un abogado corporativo. Los abogados corporativos que no tienen que litigar, y yo me cuestiono cuántas veces Pedro Pierluisi ha llegado al tribunal a litigar, lo que hacen es reunirse con los clientes y aconsejarlos sobre sus asuntos de negocio. Esa es una práctica bien pasiva. Sí. El abogado que tiene que ir a litigar, el abogado que tiene que establecer estrategia, sobre todo en un país que lo litiga todo, en un país que es muy antagónico con relación a cómo se dirimen las controversias. Tiene unas capacidades y un juego de pies que es posible se desarrolle sobre todo desde el punto de vista del lenguaje, de la actitud y la manera en que se comunica, que las desarrollan pero increíblemente. Yo voy a mencionar, por ejemplo, dos personas que son personas relajadas en el manejo de su compostura, en el manejo de su experiencia pública, que son específicamente una ex fiscal y que más tarde fue jueza, y un fiscal como Pedro Jerónimo Goico de Ponce. Tú veías a Pedro Jerónimo Goico hablando contigo desde su posición de fiscal, explicándote un concepto, etcétera, y podía ser hasta profesor. Pero lo veías litigando y se comía a los niños crudos. Había un lenguaje corporal, pero de fortaleza, de fuerza. Tú veías a una fiscal como Consuelo Sáez Burgos, lo mismo. Y veías a una Crisanta González Seda desde el estrado como jueza, muy calmada, muy relajada, pero no la quieras ver argumentando su caso. Eso no le sale a Pedro Pierluisi. No, no le sale. Mira, cada estilo de comunicación tiene unas variables no verbales. Puedo concurrir contigo en el hecho que quizás él no es un abogado litigante y tú ves la marcada diferencia en un abogado litigante versus en un abogado corporativo. Sin embargo, el gobernador cuando asume estas posturas del estilo de comunicación reactivo-agresivo, asume la postura de un abogado litigante. Yo estuve casada con un abogado litigante, así que yo puedo explicar muy bien lo que es una conducta de esa naturaleza. Y puedo decirte también, porque lo he observado muy de cerca, que Pedro Pierluisi, cuando asume esas posturas, tiene que tener mucho cuidado porque raya un estilo muy machista, demasiado agresivo. Es una persona que está yendo a unos extremos, pero la dominancia es la parte agresiva, porque cuando asume el estilo pasivo-agresivo, lo agresivo se queda en la parte de atrás, que es la parte que no controla en la variable no verbal. En la verbal trata de asumir ese estilo pasivo, que es el que le está pasando la manita al cliente. Claro. Este, Y yo creo que el y asunto en este momento también tiene que ver con que nosotros tenemos un país que está en crisis por todas partes. Y Pedro sí. Pierluisi tiene un problema que viene de un partido de gobierno que ya a estas alturas del juego, de tener casi 1 millón de personas que votaron por Pedro Rosselló González y por Luis Fortuño en el 2008, por Luis Fortuño la victoria sobre Aníbal Acevedo Vilá llegó a sobre 1 millón de votos. En este momento está en 400,000 votos. La gente incluso que estaba apegada a ese partido político dejó de estarlo por las mismas experiencias que ese partido político y sus protagonistas les dio desde el poder. Eso no es fácil trabajarlo al llegar a la gobernación con un 32% de los votos. Entonces, No, tienes a ese país con esa mirada más crítica. No estoy diciendo que todavía no hayan 400,000 personas que en efecto votaron por Pedro Pierluisi y rajaron la palma. Pero la erosión es brutal. Entonces tú llegar a la gobernación que todavía tienes
un 90, un 95% de los medios que te cubren todos los días que es posible que no te hagan las preguntas, por lo que sea. Pero que llegue una o dos personas a hacerte las preguntas, te saca, porque no tienes control de nada. O sea, ¿cómo es posible que el gobernador Brenda, y tú sabes de esto porque tú preparas a tus jefes y jefas, vaya a una conferencia de prensa y no sepa los números que va a dar? Sí, no, son errores bien fatales en términos de comunicación. Mira, una gestión de gobierno, ¿verdad? Desde el punto de vista de comunicación política, lo que requiere es un comunicador asertivo. El gobernante, el presidente, el primer ministro, como tú lo quieras llamar, la cabeza de un país, debe ser un comunicador asertivo. ¿Y qué es un comunicador asertivo? Y yo hago mis notas siempre. Mira, tiene que ser proactivo, tiene que buscar instaurar en la discusión pública, en los medios y en los líderes del país una estrategia de gobierno, los pilares de su plan de gobierno, y tiene que saber comunicar los pilares de ese plan de gobierno a la perfección y sumarlos a cada crisis, volviendo otra vez a ese pilar de gobierno. Tú no puedes ir de crisis en crisis y ser asertivo, como está haciendo Pedro Pierluisi, porque él está, como digo yo, con el extintor en la mano, apagando fuego, entonces ni siquiera puede comunicar y articular una gestión de transparencia, no puede ser asertivo, porque como te digo, raya entre lo pasivo-agresivo y lo agresivo como comunicador. Entonces, tienes otro problema más grande, que tienes el problema de las portavocías, lo que hablábamos, Noelia García Pardales, sus jefes de gobierno, el doctor Carlos Mellado ayer estaba diciendo que todo estaba fine and dandy, que estaba hablando de los casos de COVID, y entonces el gobierno estaba diciendo que todo estaba fine and dandy, dándole loas al crucero Mardi Gras que llegaba, y el CDC estaba poniéndole una alerta amarilla a ese crucero. Dime, Exacto. ¿qué tipo de comunicación transparente, cohesiva hay ahí? Es ninguna. Es niente, como diríamos, como se dice en italiano, pues yo uso mucho esa palabra, niente, ninguna. Entonces, no hay información con claridad. Las portavocías son un pequeño desastre, porque tú tienes que tener voceros preparados. Entonces, tú tienes un Carlos Mellado que se agarra del podio, entonces ya ahí tú estás percibiendo como en esa variable no verbal, tú percibes como que esta persona no está en control, esta persona no tiene todo aquí, o sea, algo me está ocultando. Y tú sabes, esto redunda en improvisación, Carmen Enid. Realmente, o sea, y fue la nota que escribí aquí. Claro. En un gobierno, en una estrategia de comunicación política, todo tiene que estar conectado. La portavocía, los mensajes, los canales, la gestión de hablar con la prensa, los estilos de comunicación. Entonces, aquí lo que hay es un nivel de improvisación bien alto. Están con el extintor en la mano, todas las semanas hay una crisis, no saben cómo apagarla. Lo que sí estoy viendo, y esto es un análisis de comunicación más ponderado, es que generalmente una crisis tiene una duración más pequeña y ahora están durando más tiempo en esta administración. Claro. Mira, Brenda, te voy a interrumpir porque me está llamando el presidente del Colegio de Ingenieros, que vamos a entrevistar precisamente sobre lo que está pasando. Ha pasado, ellos hace 2 días emitieron una comunicación relacionada con lo que es importante o era importante determinar en algún momento, bueno, todavía estamos en el camino, con relación a los permisos y a todo lo que surgió como expediente en el caso de Sol y Playa. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar contigo y con todos los radioescuchas. Bueno, nosotros queríamos hacer una entrevista con usted más profunda, pero obviamente hoy no será el día, pero le pedí a sus personas de comunicaciones que me ayudaran a conseguirlo porque nos parece importante en el contexto de lo que ha bajado con relación al condominio Sol y Playa, la intervención de un ingeniero, que usted nos puede explicar qué podría ocurrir. Y en ese sentido voy quizás a hacer un breve resumen. La Junta de Planificación ha sido muy clara en que lo que se le presentó, el ingeniero proyectista le presentó
a la Junta de Planificación con relación a la petición de este permiso en términos de lo que se iba a ocurrir allí sobre esa construcción y la proyección, pudo haber indujo a error a la Junta para emitir ese permiso. Y advierte que su oficina legal tendría que ir a enviarle toda la documentación al Colegio de Ingenieros o a la Junta examinadora de los ingenieros para manejar cualquier conducta antiética, ilegalidad que se haya cometido en el proceso hacia la búsqueda de ese permiso. Obviamente, yo sé que ustedes pidieron esta información en determinado momento, trascendió hace por lo menos 2 días, que ustedes habían pedido información a las diferentes agencias, incluida la OCPE, con relación a todo lo que estaba pasando. ¿Cuál es la realidad y a qué se puede exponer un ingeniero si se determina que en efecto indujo a error a la Junta de Planificación? Mira, déjame comenzar esto Claro, explicándote, ¿verdad? Que nosotros como institución usualmente no nos expresamos una vez hacemos nuestro análisis objetivo, completo y demás. claro. Como este es un tema de alta interés social y demás, nosotros nombramos un grupo de trabajo que lo componían varios ingenieros especializados en el área de permisos y un agrimensor, ¿verdad? Especializado en deslinde y demás, y un abogado que también es ingeniero o una abogada que también es ingeniero que conoce todos estos procesos para que ellos evaluaran y nos pusieran en posición de emitir una posición oficial en nombre de la institución. Okay. Ellos hicieron una evaluación completa, tuvieron varias secciones de trabajo y determinaron que hacía falta unos documentos que eran importantísimos para uno hacer una expresión, ¿verdad?, oficial y objetiva. Estos documentos a los cuales pues se mencionan, uno de ellos es el documento que emite, ¿verdad?, el profesional que hace una exclusión categórica, ¿verdad?, y que determina que el proyecto se puede pasar por una exclusión categórica. Eso es que tiene poco impacto o casi ningún impacto al ambiente y demás. Eso pues va acompañado de un memorial explicativo, que es el documento en el cual se expresa el análisis que hizo el profesional para determinar que esto era una exclusión categórica. Ese documento no estaba disponible en el archivo, ¿verdad?, donde debería estar con todo el proceso de permiso. Sí decía, mira, si se hace falta, o sea, si tú quieres ver el memorial explicativo, tienes que solicitarlo, y eso fue lo que nosotros hicimos, porque eso es importantísimo, porque Claro. es el análisis que hace el profesional. Eso no estaba disponible. Y por otro lado, había otra serie de documentos, había habido varios otros permisos para otro tipo de gestión que tampoco pues estaban completos, y por eso fue que pedimos esto completo. Si un profesional, en este caso si fuera colegiado nuestro, ya fuera ingeniero o agrimensor, hiciese algo, ¿verdad?, que va en contra de la ética y la práctica profesional, pues aquí hay, ¿verdad? Aquí no, en Puerto Rico hay un tribunal que lo establece, la ley 319, que es la ley que crea el Colegio de Ingenieros y crea lo que se llama el Tribunal Disciplinario y de Ética Profesional, que es un tribunal que tiene la equivalencia a un tribunal de primera instancia. Y ese tribunal, ¿verdad?, pues pasaría a juicio. Habría que hacer una querella oficial, ya sea pues la Junta de Planes o quien sea, tendría que hacer una querella oficial donde presente la evidencia que determina que este profesional se pudo haber desviado de la ética, y pues y el tribunal en forma objetiva hace una evaluación y se expresa en esos términos. Ese es el procedimiento, ¿verdad?, que regiría para pesar, ¿verdad?, la falta de ética en una actividad profesional, y nos aplica a todos los ingenieros y agrimensores de este país. Claro, y le pregunto, aquí hay un ingeniero que fue el que le envió, hizo toda la gestión con OCPE y con la Junta de Planes, el ingeniero Enrique Santiago Arroyo. Cuando usted me dice si es colegiado o no, es que hay un ingeniero que no puede estar colegiado y puede haber ido a hacer este trámite por el condominio Sol y Playa.
No, la práctica en Puerto Rico, ¿verdad? Para uno poder Ejercer, hacer un análisis, ejercer como ingeniero agrimensor, claro, tiene que tener dos requisitos. Tener una licencia, ¿verdad? Otorgada por la Junta Examinadora de Ingenieros Agrimensores, exacto, número uno. Y número dos, ser colegiado, ¿verdad? A tenor como lo establece la Ley 319 de 1938, según inventado. Esos dos requisitos son indispensables. exacto. ¿Verdad? Y si es colegiado, pues entonces el Tribunal Disciplinario y de Ética Profesional tendría injerencia sobre él. El no hacerlo, pues entonces ya la falta es mucho más seria porque estaría ejerciendo la Ilegalmente, práctica de la ingeniería sin tener los exacto. requisitos, ¿verdad? Ok, entonces por otro lado, específicamente en este caso, ¿quiénes fueron los comisionados? Esa comisión evaluadora de parte de ustedes, ¿se acuerdan los nombres? Bueno, conozco, me acuerdo de la presidenta del Instituto de Ingenieros en Instituto de Ingenieros Ambientales, que Ujú, es la ingeniera Hanna Rodríguez. ujú. Ella a su vez pues se nutre pues, del equipo que ella entienda, ¿verdad? Pero yo encomendé Ok. dos personas específicamente, la presidenta del Instituto de Ingenieros Ambientales, Ujú. número uno, y número dos, al presidente del Instituto de Agrimensores. Ellos dos, ¿verdad? Fueron las personas que yo encargué y ellos a su vez pues, buscan los técnicos que tienen más peritaje en este tipo de proyectos. ¿Cómo se No, llama el director del instituto? él se llama el ingeniero, el agrimensor Víctor Seda. Víctor Seda. Ingeniero, esto es un caso que realmente llega a la atención pública con todo lo que supone la atención que usted sabe lleva por lo menos 2 meses. Porque la gente, los líderes comunitarios de Rincón y mucha otra gente, incluidas personas que estuvieron en la vida política el año pasado en las elecciones generales, hicieron un trabajo y algunos periodistas, como aquí en Bonita Radio, del periodismo investigativo, independiente y digital, hicimos el esfuerzo por saber qué era lo que estaba pasando allí. Esto no es un caso que vino el Departamento de Recursos Naturales y le dijo a la Junta, investigate eso, que yo creo que ahí hay un problema. Eh, ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la voz también de los colegios profesionales como el de ustedes es importante que se inserten en estas discusiones? Porque nada más pensar en el Colegio de Ingenieros, recuerdo perfectamente el esfuerzo de comunicación que ustedes han hecho alrededor de el desarrollo sustentable de este país después del huracán María, en todas sus dimensiones. Y parecería que el redesarrollo de nuestras costas y de otras áreas geográficas de Puerto Rico es uno de los problemas más grandes que tiene el país hoy y que empieza por el asunto de la intervención de las agencias, incluida la inexistente para mí y para mucha gente del Departamento de Recursos Naturales. ¿Dónde usted se ve con relación a esta discusión? Mira, ciertamente nosotros hemos sido muy enfáticos, ¿verdad? ¿verdad? Y si escucha bajo mi presidencia, desde Sí. asumimos la dirección, ¿verdad? Y que una de las primeras intervenciones fue el impacto del terremoto, ¿verdad? Sí. Y básicamente nosotros sí, y hemos adoptado un proyecto que se llama Infraestructura 2030, que hemos estado Ujú. promoviendo y que está basado en el desarrollo sustentable, ¿verdad? Con los elementos de sustentabilidad internacionales, que es lo que es parte de nuestro proceso. Nosotros, pues, como usualmente hacemos, siempre investigamos, siempre vamos al detalle, pero por supuesto que estamos respaldando el desarrollo, ¿verdad? En forma de equilibrio, ¿verdad? Que es lo que nos lleva al desarrollo sustentable, que está el Ujú. equilibrio de la naturaleza, el equilibrio social y el equilibrio, ¿verdad? Económico, que cuando esas tres cosas se encuentran, eso es lo que se llama el desarrollo sustentable. Ujú. Nosotros pues apostamos, endosamos y respaldamos que todos los desarrollos sean en forma sostenible, ¿verdad? Porque así lo han hecho países, inclusive hasta con menos poder adquisitivo de nosotros, lo han adoptado como política pública y Puerto Rico no puede ser la excepción, tiene que mantenerse ahí. Nosotros hemos sido enfáticos, ¿verdad? De que se revise ese, ¿verdad? Lo que se llama, ¿verdad?
la diferencia o el espacio que hay entre el deslinde entre la zona marítimo terrestre. Eso es importantísimo. Sabemos que el clima ha cambiado, las condiciones han cambiado y todo lo que hemos vivido en esta isla por mucho tiempo, sabemos que lo que antes pues, era playa ya no es playa, ahora Ujú. es agua básicamente. Y es importante que nosotros pues protejamos esos aspectos, ¿verdad? Con toda la rigurosidad que contemplan los procedimientos y que son aspectos ya conocidos. Aquí no se está inventando la rueda, esto se conoce y demás. Y es importante, ¿verdad?, que todos hagamos nuestro mejor esfuerzo y esa es nuestra responsabilidad ética y profesional, ¿verdad? Hacer que se cumplan con todos esos aspectos de sustentabilidad. Ustedes entiendo que hace, bueno, la primera vez que leí una manifestación de ustedes fue hace por lo menos 2, 3 días. Eh, ¿Cuándo fue que ustedes dice que ordenaron la investigación a esta comisión evaluadora? Mira, nosotros venimos siguiendo La el controversia. evento, ¿verdad? Pero lo Ujú. asignamos no hace muchísimo, hace como 2 semanas atrás. Ok. Y ellos pues hicieron su informe, ¿verdad? Esto obviamente bien objetivo, bien técnico, con su interrogante, ¿verdad? Decía, mira, estamos utilizando data que se hayan cogido en los medios, pero en el registro tanto de OPE como de recursos Naturales. naturales, no Ujú. hay información que es importantísima para tomar las decisiones y uno emitir un juicio Claro. informado. Y ahí es que decidimos, pues mira, hacer esa expresión de que Hay que hacerlo hacía falta público. unos documentos Ujú. mínimos, sí, documentos mínimos para uno hacer una expresión objetiva, responsable y completa. Usted me dice que el cambio climático y que obviamente los deslindes han cambiado, sabemos por qué, ¿verdad? Mucho por el desarrollo acelerado e irresponsable de los diferentes países. Yo le pregunto, usted ha sido una persona de gobierno, usted fue director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es correcto. Sí. Eh, el gobierno también ha cambiado en su función y en su misión de defender lo que son no solamente los procesos a los cuales se deben someter este tipo de proyectos, sino también el interés y la sensibilidad de preservar los recursos naturales. Mira, yo siempre, y te voy a hablar por la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue con la agencia con la cual estuve más de 30 años, Ujú. siempre, la Autoridad de Energía Eléctrica siempre, sin excepciones, contó con un grupo técnico de alto calibre, bien actualizado a las leyes, a los procesos, ¿verdad? A la tecnología del momento, y siempre, sin excepciones, siempre ellos dieron la alerta de todos estos aspectos, ¿verdad?, que podían ser controversiales y mucho más que podían estar en contravención o en contrario a algún aspecto, ¿verdad?, reglamentario y demás. Y me imagino, ¿verdad?, explorando, ¿verdad?, o extendiendo que lo que ocurre en la autoridad eléctrica es lo que ocurría en el gobierno. Te tengo que decir que todas las agencias siempre cuentan con los técnicos para darle a los que toman decisiones, ¿verdad?, de política pública la información científica actualizada. Siempre lo han tenido y yo creo que eso es un activo importantísimo, ¿verdad? Y siempre Claro, contamos una cosa con son los técnicos que hacen el correcto. trabajo de campo, que van y le dicen, oiga, director, esto no cumple con nada. La orden de cese y desista hay que someterla. Otra cosa es el jefe de agencia. A eso me refiero. Sí, 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 y pueden haber diferencias, pero sí tengo que decirte que por falta de información no es, ¿verdad? Porque Claro. siempre, te lo digo por experiencia propia, yo siempre recibí el mejor asesoramiento técnico, siempre lo recibí. Bueno, ingeniero, nosotros queremos hablar con usted más profundamente sobre todo de ese análisis que ustedes han hecho hacia la infraestructura 2030, que me parece importantísimo a la luz de todo esto, pero le voy a pedir que también, tan pronto haya una querella, la Junta ya ha dicho que va a radicar todo ante el Colegio de Ingenieros, nos mantenga al tanto de cómo, ¿verdad?, va a trabajar ese tribunal que me imagino que se constituirá de allí, desde la misma oficialidad e institucionalidad del colegio, para trabajar con este asunto, porque esto está empezando.
Mira, este tribunal, como cuestión de hecho, ¿verdad? Sí. Está constituido todo el Ok, año. O sea, está constituido está siempre. constituido todo el año y trabaja idéntico, ¿verdad? Con la misma autonomía Ok. y, y con la misma confidencialidad que trabaja, ¿verdad? Los tribunales de primera instancia. Una vez pues ya se emite una decisión, pues ya la información es pública y está disponible para el que la quiera ver, pero trabaja con la misma rigurosidad y como cuestión de hecho, en 83 años que lleva nuestra institución, nunca hemos sido revocados por un tribunal ni apelativo ni de primera instancia. O sea, eso es un buen dato, ¿verdad? Y uno pudiese decir, han pasado pocos casos, pues mira, en esos 83 años nos han llevado en apelación más de 1000 veces al tribunal de apelaciones y más de 150 veces al Supremo y nunca nos han revocado. Así que ese tribunal sabe lo que está haciendo y trabaja con mucha objetividad, ¿verdad? Los casos que allí llegan. Y esos, ¿cómo, o sea, quién elige a ese tribunal? Ese tribunal lo elige la Junta de Gobierno, La pero Junta. usualmente es una designación que hacen cada uno de los institutos, ¿verdad? Que son los especializados. Ujú. La Junta de Gobierno pasa juicio Lo sobre ratifica. las Ujú. cualificaciones de esa persona y finalmente es quien lo nombra a ser parte. Una vez lo nombra, ¿verdad? Pues ya está ahí por un término que no se puede remover hasta que se cumple el término, muy similar a los jueces de Puerto Rico. ¿Y cuáles son los términos? Ahora mismo no recuerdo, pues creo que son como 3 años. Ok. Cada 3 años, pues se revisan. Y son, Esto, hacen la función de jueces administrativos, pero son profesionales de la ingeniería y de la agrimensura. correcto, Ok. para que tengan una idea, son nueve profesionales. Ahora mismo de esos nueve, 8 son, además de ser ingenieros o agrimensores, son abogados también. Ok. No, pero usualmente son gente con mucho conocimiento en leyes. Ok. Para que tengan una idea, de nueve, ocho tienen el título de abogados también. Mañana voy a llamar a ver si me dan los nombres y vemos desde cuándo están, etcétera. Ok, Ingeniero, gracias ok, y hasta luego. próximamente nos comunicamos para hablar más en profundidad. Muchas Ok, gracias. a tu orden, te cuida, bye. Bueno, yo creo que es bien importante, y no sé si Brenda está por ahí. Brenda, ¿pudiste escuchar al Por aquí ingeniero? estoy, Muy bien. por aquí estoy. Yo creo que es muy importante el planteamiento de lo que puede pasar con este ingeniero, con el ingeniero y con los agrimensores. No olvidemos que aquí hay un asesor que es Ángel Román Más, que alega ser el asesor ambiental que consiguió todo porque todo estaba muy bien. Aquí hay un ingeniero que es el ingeniero Santiago Arroyo, Enrique Santiago Arroyo, que también le representó a la Junta de Planificación y a OCPE que esa huella original no iba a tener ningún efecto negativo, porque todo el proyecto se iba a parecer al proyecto original. Falso. Yo creo que es bien importante los planteamientos de que el Colegio de Ingenieros tiene la estructura y tiene la capacidad para ir sobre toda esta situación y bregar con los profesionales que aquí metieron las patas o que aquí mintieron. A propósito, la Junta de Planificación dice, aquí puede haber información que indujo a error a la Junta porque usted no sabía o porque se hizo a propósito. Y ahí hay Sí, una carta. sí, la credibilidad del Colegio de Ingenieros, como indica don Juan Alicea Flores, el ingeniero Alicea Flores, no está en entredicho. Ujú. Sabemos que el Colegio de Ingenieros por casi 90 años ha sido ese gremio profesional que ha aportado una óptica no partidista. Uh-huh. No partidista, ojo, es un gremio profesional que no se ha casado con administraciones ni partidos políticos. Y es un asunto de credibilidad, Claro. mucha credibilidad que tiene el Colegio de Ingenieros. Yo te diría que aquí esa investigación, y como él dice, ellos no han sido revocados por un tribunal, nunca. Esa investigación que va a llevar a cabo el Colegio de Ingenieros va a abrir la caja de Pandora.
Mira, y yo quiero hacer una salvedad. Cuando usted tiene como institución un mecanismo de ir en contra de los profesionales que están colegiados en esa institución, usted tiene que tener mucho cuidado de las cosas que dice públicamente. Y eso es una realidad. Sí, yo le hice la pregunta porque me parecía también importante porque no habían salido antes. Salieron, fíjense, muy cuidadosos desde el punto de vista, vamos a pedirle la información a las agencias pertinentes. ¿Y qué problema tuvieron? Que no estaban los documentos. ¿Cómo es posible que no esté el memorial explicativo de la persona que dijo que ese proyecto era lo más grande y que no alteraba la huella original? Cuando todo el mundo sabe, hasta mi sobrina que tiene 7 años sabe, que eso está en medio de la zona marítimo terrestre. O sea, hasta el Carey se dio cuenta y por eso ha ido a desovar 3 veces allí. O sea, eso es lo que también me parece importante porque hay que contextualizarlo. Yo soy de las que creo que la gente tiene derecho, porque yo también tengo derechos y quiero poder invocarlos cuando se me acuse de algo. El colegio tiene un tribunal, que es interesante, yo no sabía que tenían un tribunal constituido, y lo tendrán en el momento en que la Junta decida, que yo creo que va a ser mañana, porque yo no sé, aquí alguien parece que sabe algo que yo no sé. Todo el mundo ahora dice que es ilegal, menos Machargo y el gobernador. Pero todo el mundo, dicen que los federales tienen toda la información, que no encuentran el expediente en el Departamento de Recursos Naturales porque los federales lo tienen completito. Pues veremos a ver. Pero sí, yo creo que hay que seguir porque este caso no está disponible, no se detuvo esa construcción porque el gobernador o Rafael Machargo nos dijeran, sí, es verdad, este caso está raro. No, Rafael Machargo ha dado para atrás y para adelante en el cese y desista, que siempre he dicho que es porque le vio los huevos al Carey en términos de que los federales iban a intervenir, por un lado, y por otro lado, le da para atrás y para adelante por la presión que tiene. ¿De quién? No sabemos, pero tiene presión, porque si Mira, no... Carmen Enid, eso que estás comentando último me lleva a quizás un poco resumir estas controversias. No hay una oposición en Puerto Rico, Ah, fíjate, no hay una cierto. oposición en Puerto Rico. Y es bien lamentable porque anteriormente, ¿verdad? O años pasados, siempre que surgía algún tipo de controversia muy minúscula comparada con esta, pues siempre teníamos las voces opositoras. Aquí la voz opositora ha sido Eliezer Molina, Ujú. junto con Pedro Cardona Roy, el grupo de Rincón, Ruperto Chaparro, o sea, aquí hay unos Cierto. científicos que han dicho, ojo, esto está mal, o sea, y es bien lamentable que teniendo otros partidos políticos, la oposición, entiéndase, el Partido Popular, el Partido Independentista, no se hayan involucrado como lo hicieron Eliezer Molina y Mariana Nogales. Nogales. Que dicho sea de paso, ella creo que ha sido la única persona de su partido. El profesor Bernabe sí sé que estuvo allí, Rafael Ujú. Bernabe estuvo allí, pero han sido las voces de la oposición. Entonces, como comunicadora, tengo que ver esto de la siguiente forma. Los que serían la oposición se están dedicando al faranduleo y al fichureo. Y el faranduleo está bien chévere, pero eso no es lo que usted debe hacer como partido político en Claro. términos de comunicación, ¿no? Estamos hablando estrictamente en términos de comunicación. Es bien importante salir en X programa de televisión y tomarnos la foto, el photo op y sonreír para la cámara, pero no estamos haciendo oposición. Así que menos faranduleo y aquí si hubiésemos tenido una oposición saludable, entiéndase el Partido Popular, el Partido Independentista, más allá de Victoria Ciudadana, Eliezer Molina, tal vez hasta Proyecto Dignidad, si Ujú. todo el mundo, todas esas voces se hubiesen sumado, tal vez se hubiese solicitado un mayor acto de transparencia en la otorgación, ¿verdad?, de los permisos y toda la controversia que tiene que ver con Sol y Playa. Pero como comunicadora lo tengo que ver de esa forma. O sea, les gusta Claro. mucho el faranduleo, ir a enseñar las medias a un programa de televisión y funifa, pero mira, Sí, comunicar requiere mucha pericia, mucha precisión y claro. sobre todo mantenerse muy al tanto de lo que ocurre en el país.
Mira, yo quiero pensar, soy honesta con esto que voy a decir, yo quiero pensar que aquí lo que hay es una estrategia de los legisladores y legisladoras de las mayorías, la mayoría popular por un lado y las minorías que se pueden constituir como mayoría en este tipo de asuntos, como Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Primero que María de Lourdes Santiago estuvo allí, pero también está en otro fogón prendido, como es el de las cooperativas que quieren desahuciar de la montaña. Yo quiero pensar que ellos se están dividiendo estratégicamente participar de todos los fogones, porque es que hay demasiados. No hay legisladores ni legisladoras que den para tanto fogón prendido, pero tienen que buscar la estrategia para hacerlo. Porque el país lo menos que pide es que Mariali González estuviera ayer en Utuado. Ese es su distrito. Pero además de que su distrito es una mujer de Jayuya, que si no debe saber Mariali González lo que está ocurriendo en la montaña desde que nacen hasta que se mueren allí, que son sectores olvidados. Pues entonces tú pensarías, pues ella estuvo allí. Yo espero que los que no hablan, porque también hay otros que no los escuchamos, como tú dices, que están muy en el fichureo, estén pensando que es que estratégicamente se sentaron en una mesa y están tratando de dividirse. Brenda, porque si yo tuviera aquí 5 personas más, tú puedes estar segura que estuviéramos en todas las conferencias de prensa. No doy abasto. Pero yo quiero creer que aquí hay una voluntad de esa legislatura de hacer un trabajo estratégico, porque nos están robando el país literalmente. Sí, yo te diría que ahí también es que hay que reclutar, como digo yo, a los soldados de fila en esta gestión de comunicar y dar Claro. a conocer las cosas, porque las redes sociales nos ayudan mucho. Fíjate que esto de la cooperativa de la montaña se ha movido muy bien por el uso de las redes sociales y de la denuncia, no solamente de personas de los diferentes partidos políticos, organizaciones comunitarias, las mismas cooperativas, pero también, Carmen Enid, hay un asunto de reclutar voluntarios dentro de tus propias filas, soldados de tus filas. Por ejemplo, Claro. el Partido Independentista tendría que reclutar dentro de sus propias filas candidatos políticos o personas que corrieron para las elecciones, porque las elecciones no son ir y poner tu cara y decir yo corrí para las elecciones. O sea, se supone que tú creas en los ideales de ese partido político o eso que tú estás defendiendo a capa y espada. Entonces, por eso es que yo te comento que tiene que haber una oposición. No existe esa oposición. En la legislatura no se dan abasto, como tú dices, porque hay fuegos por las 4 esquinas. O sea, está el asunto de las cooperativas, está el conflicto obrero patronal en los muelles, tenemos problemas con el back to school, COVID. Eso es un tema que podemos abrir la puerta ampliamente a discusión, y entiendo que la semana que viene tal vez podríamos estar abordándolo por lo que se avecina. Sí, O sea, mira, hay mucho fuego, pero claro. hay que reclutar dentro de las propias filas. De MBC, ¿dónde está Manuel Natal? ¿Dónde está José Bernardo Márquez? No me vengas a cucar la lengua que después me insulta. Pero Después, ¿dónde están? no sé. O sea, quiero verlos, No quiero sé. escucharlos como comunicadora. Oye, tienen redes sociales. Como yo digo, tú puedes apoyar la causa. No vengas a darle las gracias, Eliezer, ay, qué bueno que estuviste allí y que estás defendiendo nuestras playas. Únete, educa, informa. Todos Claro. tenemos un dispositivo móvil. Leemos, podemos compartir artículos, podemos expresar nuestro sentir. Y estas personas que gozan de muchos seguidores, porque aquí es donde vengo, las redes sociales son un instrumento muy poderoso, muy poderoso. Si tú tienes muchos seguidores, utilízala. Yo te voy, Vuelve a poner un video, comparte. Como decimos aquí, compartan, compartan, compartan. yo te voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo en todos los frentes. O sea, ¿dónde está Juan Dalmau? ¿Dónde está Manuel Natal? No me vengan a decir, yo creo que cada uno, ¿verdad? Con sus diferencias. No me vengan a decir que para eso están los legisladores electos de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista. Porque cuando Manuel Natal era legislador del Partido Popular, que no se lo olvida a nadie,
precisamente criado por la que, si no lo dice, revienta, que me dicen que hoy no tuvo programa porque parece que está a punto de reventar. Bastante vocal que era contra todo. Y la única diferencia ahora es que perdió, le robaron las elecciones, que yo estoy de acuerdo con eso, que fue bien irregular. Y que su compañera, que era supuestamente la líder de la lo ultra progresista, ahora está trabajando con el enemigo. Que yo sepa, eso es lo único que ha cambiado en términos de lo que él era antes vocal y de lo que ahora no sale para nada. Para lo único que yo leo una que otra cosa es cuando ha sido como que llega a un piquete, pero mira, de lejito. Entonces, realmente no me vengan, y qué bueno que lo trajiste tú, porque después dicen que es que yo estoy prejuiciada contra el pobre muchacho. Yo creo que, como tú dices, hay que estar en el momento que es. No es en el año de las elecciones. Sí, Venir a sí, decir que yo soy el que soy, que soy el más grande y que debo estar. sí, porque eso te demuestra realmente el compromiso que hay con el país. Y te digo, me ha llamado mucho la atención esa particularidad porque teniendo redes sociales hay muchos seguidores. Hay que educar. Dice Cintia Mejía que Manuel Natal y Dalmau estuvieron allí. Yo creo que vi a Dalmau. Y puede ser que sí, que Natal haya estado. Pero, Cintia, tú me dirás, ¿qué vocal era Manuel Natal hace un año? ¿Por qué ahora no es así de vocal? Porque ahora no quiere hablar con los periodistas, ni con siquiera con los periodistas tradicionales, que era donde él único iba, porque ustedes saben que a este medio nunca le ha contestado una pregunta. O sea, de verdad, vamos a ser honestos. Este es el que era, pero olvídese, que iba a todas y que hizo excelentes investigaciones. Y que utilizó todos los medios y todas las redes sociales para denunciar eso. Y ahora es low key, bajito. ¿Por qué? No sé. Los otros días lo vi en una foto que estaba con su compañera Alexandra Lúgaro y otra persona. Y de verdad era como un mosquero, como que había una gente alrededor, pero aquello que ustedes veían que era como, no, nada, una cosa. Por eso digo, yo creo que ahí hay una dificultad de imagen, porque lo que ha pasado, sobre todo al interior de las filas de Victoria Ciudadana, tiene que haber sido un golpe duro para mucha gente con lo que pasó con Alessandra Lúgaro, Mira, definitivamente. yo puedo entender, yo te digo, yo sigo a Juan Dalmau en las redes sociales, sigo a Ujú. Natal, yo los tengo a todos, miro sus profiles, no estoy lanzando algo en el vacío. Pero como comunicadora me es sumamente preocupante porque estas personas, vuelvo y reitero, tienen una gran cantidad de seguidores. Y como decimos aquí en Bonita Radio, compartan, compartan, compartan. Ujú. Compartir lo que está pasando allí desde tu perspectiva, una foto, un video, un comentario. Yo creo que ellos tienen esa capacidad de llegar a mayor público que pues quizás los ciudadanos individuales, ¿no? Compartiendo entre sus amistades y educarnos es bien importante para asumir posturas en estas Ujú. controversias, si es que, ¿verdad? Uno quiere asumir una postura, pero creo que a todos los puertorriqueños nos debe interesar todo lo que pasa en nuestro país, porque es el país nuestro, es el país de nuestros hijos. Así que yo voy a culminar mi exposición de hoy con menos faranduleo, más presencia, más oposición. Volvemos. Hay unos estilos de comunicación y estas personas, por ejemplo, en el caso de Dalmau, que es el comunicador asertivo por excelencia, Juan Dalmau, creo que estas personas podrían estar haciendo algo mucho mejor para informar a Puerto Rico, a las masas. Así que con eso me retiro yo en el día de hoy y aquí estamos el miércoles que viene. Gracias, Brenda, gracias un montón. A mí me queda todavía un poquito para recapitular un par de asuntos, pero nos hablamos el miércoles. Gracias siempre. Nos hablamos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quería decir dos cosas que no puedo articular en profundidad en este momento porque ya se nos fue la hora.
Por un lado, que lo que pasó esta mañana cuando nosotros sacamos la información de que Hernán Ayala Rubio es un donante de Pedro Pierluisi, y Hernán Ayala Rubio es el que está con gabán azul en esta fotografía, cuando Noelia García Bardales anunció esta tarde realmente, que el grupo de trabajo entre el sindicato ILA y el patrono Luis Ayala Colón, la corporación Luis Ayala Colón, llegaron a un acuerdo. Es tan importante para mí como para establecer el tracto que ha seguido esta negociación. Ustedes saben que este acuerdo monopolio entre Luis Ayala Colón y Tout Maritime empezó a darse en el 2019. Pero hay una cosa bien importante y mañana vamos a profundizar sobre ella. Es que tienen que colocar desde el 2017, cuando llegó Ricardo Rosselló Nevares al poder, tenía información de que Luis Ayala Colón y Tout Maritime estaban en negociaciones para que uno absorbiera al otro. Y le dio instrucciones a su grupo de trabajo, entre ellos Anthony Maceira Sayas, de que no intervinieran en ese asunto. Importante, y mañana van a saber por qué. Ponlo en la nevera. Este asunto de que Hernán Ayala Rubio, vicepresidente de operaciones de la corporación Luis Ayala Colón, le haya dado dinero a Pedro Pierluisi en febrero del 2021, trae cola. Y no solamente le dio dinero a Pedro Pierluisi, le dio dinero a Ricardo Rosselló Nevares, a Larry Selhammer y a Tomás Rivera Chats. Sí, el mismo caballero Larry Selhammer que quería ser secretario de Estado. Nosotros vamos a hablar de eso mañana en profundidad, porque en este asunto también está conectada Jennifer González, que fue la primera que dijo que metieran a los federales porque había que resolver el asunto allí, en los muelles de San Juan. Y por otro lado, hay otro fogón más. Si ustedes creen que estos son los únicos fogones, no. Anoche salió una convocatoria de un grupo de trabajo, líderes comunitarios de Utuado, que ustedes saben están manejando los asuntos de las cooperativas de la aguja, no solamente en Utuado, en Comerío igualmente, con el Departamento de Desarrollo Económico. Y que en esa controversia nosotros trajimos información exclusiva una vez más, que colocaba a Raúl Maldonado Gautier y a un inversionista político, comerciante, el abogado César Cortés García de Utuado, pululando por allí por Utuado con el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, y con la legislatura municipal, a la que sin que nadie se lo pidiera, le presentaron unos proyectos que ellos tienen de ecoturismo de una incineradora, y que no sabemos por qué se presentaron allí a la fábrica de la cooperativa industrial La Creación. Ecoturismo. Ustedes saben dónde estaba hoy el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo. Estaban los dos en una presentación con el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, en el bosque río abajo de Utuado. Estas facilidades que el gobierno de Puerto Rico ha dejado sin utilización, las quieren privatizar. Y el proponente de este proyecto, entre otros, es el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia. Y allí estaban hoy Mariana Nogales, a quien por poco no dejan entrar, a una representante por acumulación del pueblo de Puerto Rico, no la querían dejar entrar en una actividad donde estaba el gobernador de Puerto Rico y el secretario de Recursos Naturales.
Mientras la Junta de Planificación le estaba diciendo al gobierno de Puerto Rico que aquí hay algo chueco, que aquí todo el mundo violó los reglamentos y los procesos en la Junta de Planificación con relación a Sol y Playa, el gobernador se estaba dando la lengua con el secretario del departamento, Rafael Machargo, de Recursos Naturales, quien no intervino, y la Junta dice en su resolución, nos llama la atención cómo aquí no hay intervención para proteger lo que está pasando allí, en Sol y Playa. Estaban en Utuado planificando el próximo tumbe. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Este es el gobierno que dice, sin ningún empacho, que se preocupa por la gente. Este es el gobierno que dice que tiene proyectos. Fíjense cómo todo se cruza. Pero mañana vamos a profundizar porque vamos a traer la historia completa de lo de las navieras. Porque esto no empieza hoy. Como nosotros contextualizamos, la venta de las navieras se dio en la administración Pedro Rosselló González y Pedro Pierluisi como secretario de Justicia. Y ya ustedes ven quién le da dinero. A Jennifer González, a Pedro Pierluisi, a Tomás Rivera Chats y al combo del Partido Nuevo Progresista, incluido el gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares. Pero nosotros nos tenemos que ir, nos pasamos por 8 minutos. Gracias por estar como siempre. Mañana, Raiza, mañana a las 11 de la mañana vengo con esta información y voy a tratar de ser bien puntillosa porque créanme, está toda ahí, mire, hasta con documentos. Siempre vayan, no se olviden a todas las redes de Bonita, bonitasradio.net, además de usted donar a través de PayPal y tarjetas de crédito para poder seguir con este proyecto en lo que los auspiciadores, mire, se dan cuenta que esto es aquí donde deben estar. Allí lo pueden hacer con PayPal y tarjetas de crédito, pero también pueden ver todos nuestros contenidos que se reproducen en las diferentes plataformas. Recuerden, Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284 PO Box 19400 San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Vaya a Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Siempre estamos en iVoox, iTunes y Spotify. Allí los programas tipo podcast. Y no se olvide que estamos en YouTube, siempre en el canal de YouTube, en una premiere. Allí nunca se lo pierde, denle a la campanita y se suscriben. Siempre les avisa. Gracias, Buen Vecino Café, Vega Alta Coop y la cooperativa Abraham Rosa. Nos vemos mañana. A las 5 de la tarde va a haber, pero a las 11 de la mañana vengo con toda la información. Todos los contextos del caso del donante de Luis Ayala Colón. Nos vemos mañana. Buen provecho y buenas tardes. Buenas noches.